es la historia de mi familia materna, porque soy Elida Leonard Fernández. Enterada por la creciente del río Paraná, con una lancha de mi propiedad y mi yerno, fui a filmar el Camino Nuevo que había desaparecido, tan deseado por la población del puerto de la Reconquista, porque en esa época el puerto era muy importante. Fue una imprudencia haber ido, no veíamos los postes de los alambrados y el motor de la lancha fuera de borda. Pero mi sorpresa fue cuando vi la casa construida por mi abuelo en el año 1880, sobre pilotes y de madera dura, cuando fue nombrado primer agente marítimo y de aduana. Estaba ubicada frente al puente del río San Javier. Fue refugio por muchos años de pescadores e inundado. Fue vendida por un familiar y su segundo dueño la desarmó. Mi abuelo Antonio con su hermano Leonardo, españoles, llegaron a Reconquista. Mi abuelo quedó en el puerto y tío Leonardo vivió en Reconquista. Formaron una empresa naviera de transporte, negocios de mercadería y comestible y de pocos pasajeros. El que viajaba a Buenos Aires era Leonardo, tenía su residencia en San Fernando. Sus barcos llegaban al único muelle de madera ubicado en la unión del río San Jerónimo con el arroyo El Rey. Mi abuelo, el primero de diciembre de 1883, se casa con María del Bon Berich, de 24 años. Él tenía 38 años. Leonardo se casa con Luisa, es decir, 2 hermanos con 2 hermanas. Todos los hijos de mi abuelo nacieron en el puerto. Y su primer nieto Mario, mi hermano. Yo nací en Reconquista. Antonio, más conocido por Tunín, se casó con Amelia Acevedo. Mi madre, más conocida, María, más conocida por Maruca, se casó con Enrique Leonard. Matilde con Luis Vizcay. Cándido con Lina Uc. Bartolomé y Laurentina fallecieron solteros. Leonardo falleció en San Fernando, Buenos Aires, a los 50 años, en 1902. Mi abuelo en 1911. Tío Tunín se casa después de 22 años de la muerte de su padre, porque con mi abuela seguían atendiendo la agencia marítima, es decir, 22 años pasaron. Él en 1923 se casó, hizo también su casa sobre pilote de madera dura más cerca del puerto. El camino viejo era por el barrio llamado La Cortada, no mantenido, natural. La mensajería eran carros tirados por bueyes, porque eran más lentos para conducir los cajones. En el año 1914 llegaban al puerto automóviles Forte, pero siempre el camino era fácilmente inundable. En la década del año 1920 se construyó el recorrido de un tren económico. Mi abuela en el año 1927, ya anciana, se traslada a Reconquista con su hija Laurentina. La ilusión de todo era un camino nuevo. Tío Tunín, a los 8 años de casado, se enferma de tifus, una enfermedad poco curable en esa época. Su empleado Carlos Correa se hace cargo de la agencia marítima y de aduana, pero él muere el 14 de julio de 1931 y deja un hijo de 6 años. Medio siglo de mi familia Fernández en el puerto de Reconquista, como dije anteriormente. Era muy importante. Cuando iba al puerto y veía la casa abandonada, era para mí una postal de afecto y de tristeza. Los barcos de mayor tonelaje llegaban hasta donde el río San Jerónimo se conecta con el río Paraná. En el lugar le decían Yaguareté a ese lugar, nombre de un animal mamífero muy feroz. Fui la nieta que más fui al puerto y me quedaron preciosos recuerdos. Muy joven llega al puerto Bartolomé Álvarez, nacido en Goya, Corrientes, nombrado jefe de correo y estafeta. Construye su casa a 80 metros de la casa de mi abuelo. Antonia
La menor se casa con Álvaro y tiene 2 hijas, Vicenta y Elena. Y en el año 1928, el Consejo de Educación de la provincia nombra al segundo maestro, Antonio Bossi, nacido en San Justo, provincia de Santa Fe. El primer maestro español, nombrado por el Consejo de Educación Nacional, duró 2 años, de 1910 a 1912, porque su escuela, rancho, se inundaba. Al maestro yo lo llamaba tío Bossi, porque se casó con tía Elena el 8 de abril de 1929, ocupando la escuela La Casona desocupada. Tía Elena tenía piano y cantaba. Yo tenía 9 años cuando fui una semana a lo de tía Antonia de Álvarez. Tan grabado me quedó su voz, que por eso lo que más envidié en mi vida fue al que tiene voz para cantar. Su voz la heredó su nieta, Lía Blanco, muy conocida, hija de María Antonia Bossi de Blanco. Las primeras fiestas en el puerto fueron realizadas por el maestro Bossi, en ese lugar. Otra fiesta muy importante fue la del 13 de junio, la fiesta de San Antonio, cuando se construyó la capilla. La Semana del Mar, organizada por el subprefecto señor Augusto Duprat, que vivió muchos años también en Reconquista, en el año 1946. Yo regalé la Virgen Estela Mari, protectora de los marinos, a nombre de mi hija Estela Mari, que tenía 5 años. Fue bendecida por el reverendo padre Juan Lobato. Muchos niños fueron padrinos. Hoy, la que más visita el puerto es mi prima Esterlina Fernández, hija de mi tío Cándido Fernández, nacido en el puerto. Es coordinadora pastoral de la capilla de San Antonio. Bueno, hay muchas cosas que decir, que agradezco a la gente que me escuchó, pero tengo muchas más cosas buenas y malas, porque con los años que yo tengo he pasado muchas cosas, pero del puerto me da tristeza. Fui muy pocas veces y voy muy pocas veces. Y ahora, mirando hacia el este, ustedes van a ver un árbol seco. Ahí estaba ubicada la casa de mi abuelo y pasaba el primer camino viejo y también el ferrocarril. Por tantas penas sufridas quiero recordar.